Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. Las madrugadas, llegó nuestra hora, es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional, abriendo el espacio en blanco. Algo que ya comenzamos desde el estudio 104 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Jesús Carreras, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y nuestros compañeros Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, que se encarga en las redes sociales, están ahí pendientes. Y este que os habla, Miguel Blanco, un placer para todos nosotros estar juntos en este especial tiempo de radio de esta noche. Tenemos un WhatsApp 633-448816, en redes sociales Blanco Radio, en Face, en Twitter y en Instagram, y además tenemos un email, espacioenblanco@rtv.es. Vamos ya con un avance de los temas que hoy nos esperan, con la recomendación, como siempre, de que no os los perdáis. El espacio en blanco se abre esta noche ante viajes muy especiales a la búsqueda de tierras misteriosas y legendarias. Comenzaremos yendo hacia una tierra sagrada. En ella se concitan iglesias rupestres, etnias primitivas, arcas y ríos mágicos. Nuestros pasos nos conducirán hasta ellos, sobre todo buscando las fuentes del Nilo Azul. Nos referimos a Etiopía y nos llevará de la mano un viajero experto conocedor de la zona. Seguiremos tras la leyenda a la búsqueda de una tierra perdida y una civilización llena de lujo y poder. Nos referimos a Tartessos, para muchos la mítica y perdida Atlántida. En compañía de nuestros dos guías descubriremos tesoros y formas de vida y daremos luz a esa tierra legendaria. Habrá más, un paseo por los misterios de los cielos y algo más. Esas son las intenciones del viaje del espacio en blanco que ya comienzan para todos. Poneros cómodos y disfrutar de la magia de la radio. Solo pedimos un poco de vuestra ayuda. Poner la imaginación a funcionar. Y algo que ya comienza tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Esta música de nuestro compañero, amigo de la familia Eduardo Tarrilonte, nos lleva de viaje de nuevo con un viajero que ha recorrido un montón de lugares en el mundo, Antonio Picazo. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tenéis los de Albacete que salís tan guerreros?
¿Cómo no? Tengo amigos, amigas, que tremenda la gente de Albacete, ¿eh? Más que guerreros, pendencieros. Sí, todavía es peor que eso, ¿no? Sí, es peor. ¿Sí? Eres escritor, periodista, llevas viajando desde un montón de tiempo, ¿verdad? Sí, ya muchos años, sí. Déjame que diga tus libros, un viaje lleno de mundos, que recoges experiencias de cuando estuviste en América. ¿Qué parte de América? Pues desde el norte, pues estuve con los esquimales, con los inuit en el Ártico canadiense, pues hasta Tierra del Fuego. No todos los países, no conozco todos los países, pero muchos de ellos, vamos, de norte a sur. Vale, hiciste también otro libro, Viaje a las Fuentes del Sol, viajes por Asia. Sí, en ese caso fue por Asia, mayormente por Oriente, y en fin, por India, Tíbet, Bután, Birmania, en fin. Latidos de África, cerca de aquel continente, el continente africano, y viajeros lejanos. ¿Ese es el último que has escrito? Es el último, sí. No es el último publicado, porque sí, hay un último escrito, pero no publicado todavía, porque lo he acabado hace muy poco, ¿no? Y que ya no va a ser libro de viajes, va a ser ficción narrativa, puesto que me cansé de contar verdades y entonces ahora voy a hacer novela, ¿no? Vamos a contar mentiras. Vamos a contar mentiras porque claro, en la literatura de viajes tienes que contar verdades, aunque recrees y reformes un poco todo lo que estás viendo, ¿no? Con tu interpretación, pero tienes que basarte en la verdad, porque últimamente últimamente y no tan últimamente me encuentro a gente que escribe libros de viajes y guías y no está en los sitios, vamos. No digo nada. ¿Qué tiene el viaje que hace que se te meta en la sangre y no te puedas parar en casa? Yo tenía muchas teorías del viaje, ¿no? De por qué se viajaba, por qué viajaba yo. Pero a estas alturas ya del partido y de la película, creo que sobran las teorías para justificar el viaje. Yo creo que todos tenemos ese espíritu nómada que cuando llegan no sé si has visto alguna vez estos pájaros que son pertenecen a bandas de migración, sí, todo esto, que cuando los encierras en una jaula y llega antes de palmarla, vale, cuando llegan la época de migración, su época de migración, pues en primavera o cuando sea, se vuelven locos en la jaula porque no pueden salir. Entonces, sin llegar a eso, sí hay una llamada de la selva que te dice: te tienes que poner en el camino para llegar a un destino, y si no llegas al destino, pues has llegado al camino, que es lo que importa, ¿no? Has escrito en revistas como Altair, National Geographic, y das cursos en Bellas Artes en Madrid, etcétera, etcétera. Dime un país, esta es una pregunta que me han hecho muchas veces a mí, y no he viajado tanto seguro como tú, un país al que dijeras hay que ir, y vamos a hablar dentro de nada de Etiopía, que es un país al que hay que ir. Pues ya me lo has quitado, porque ¿Etiopía? Es precisamente Etiopía, porque efectivamente a mí, tú lo debes de tener difícil cuando te preguntan qué país prefieres, cuál es tu favorito, pero yo cuando estoy firmando ejemplares en la Feria del Libro, se acerca gente y me dice ¿cuál es su país favorito? ¿Qué país me recomienda? Va por épocas también. Yo ahora soy muy africano, cuando hace unos años no quería ver África ni en pintura, pero ahora soy tan africano que me llegué a casar con una africana. ¿Sí? Sí, y tengo dos niños mellizos que forman un africano, puesto que es 50 y 50%. O sea que al final pues fue África. Entonces cuando me preguntan, ahora que soy muy africano, dentro de lo que cabe, dentro de lo que se puede conocer África, yo recomiendo Etiopía, porque África para mí se divide en tres partes: el África musulmana, que no me interesa mucho. Blanca, sobre todo, ¿no? O casi blanca. Bueno, sí, de café manchado, como vaso de leche manchado. Luego está la África negra, muy interesante y tal, y luego está Etiopía. ¿Ah, sí? Sí, para ¿Has mí. sido diferencias? Sí. Etiopía es un país... ¿Qué tiene Etiopía? Es una de las preguntas que te quería Pues iniciar. un concepto muy diferenciador. Etiopía, sabes, mucha gente sabrá, y si no lo sabe, pues es así. Es de los dos países que nunca han sido colonizados. ¿Cuál es el otro? El otro es Libia. No, Liberia, perdón. Liberia, perdón. Pero Liberia, al fin y al cabo, es un país artificial, puesto que se conformó con ex esclavos que fueron repatriados de alguna manera a África. Pero Etiopía propiamente tiene una historia enorme. Bueno, la reina de Saba, ¿no? Y luego está pues también las leyendas famosas de el Arca de la Alianza.
que se supone que está... Mentira, pero se supone que está en Axum. ¿Mentira? Es mentira, porque no lo enseñan nunca. Luego, si quieres, hablamos de ello. Vale. Pero el que sabes, yo creo que has estado allí, en Santa María de Sion, sí, que en Axum, que Axum, por otro lado, es una ciudad que no tiene grandes cosas, salvo las estelas y poco más, pero que para mí me resultó muy simpático, o sea, me lo pasé muy bien ahí. Bueno, pero eso es otra historia. Y entonces, el guardián que hay ahí, sabes que no enseña nunca el Arca de la Alianza, porque mientras que se sospeche que está allí, pues bueno. La gente va. La gente va. Vamos. La gente no va por eso, sino porque la cosa es como el monstruo del lago Ness. No existe, pero con que estemos hablando de ellos, ya existe. Me veo en la obligación de decir que en este programa hemos hablado a veces de la ruta histórica del Arca de la Alianza. Quizá otro día te ponga a alguien que puede discutir eso. Yo no discuto. ¿Cuándo descubres tu Etiopía? En el año 89, en el año 1989. Tiempo de guerra todavía, ¿no? Sí, en la guerra. Entonces estaba el gobierno del genocida personal que era Mengistu Haile Mariam, marxista-leninista, y todavía se está sufriendo las secuelas de aquel gobierno. Y entonces en aquella época estaban atacando, había una revolución de, por un lado, diferentes guerrillas, principalmente la del Frente Nacional del Tigre, que luego acabó derrocando a este pollo, ¿no? Entonces, precisamente en ese viaje, un ataque de esta guerrilla me pilló a mí en Gondar. Y entonces estuve 3 o 4 días aislado allí. Los aviones no podían venir a recogerme, a destacarme, a rescatarme. Y entonces, pues fue un momento un poco delicado. Pero como dicen, el fútbol es así, el viaje es así. Ya. Y uno cuando habla de Etiopía, que no tiene mucho conocimiento acerca de África, recuerda o reconoce el país como el país de las hambrunas. Es lo que nos han hecho ver los medios de información. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta hambruna en ese país y se repite cíclicamente? ¿Es un castigo de Dios, como dicen de Haití, o por qué? Bueno, el clima efectivamente tiene sus periodos, pero no solamente Etiopía, ¿eh? Hay hambrunas en países cercanos, incluso lejanos de África. El Chad o Sudán o Eritrea o tantos países, incluso bajando un poco hacia la zona ecuatorial, pues también. El caso es que no hay una planificación. Ten en cuenta que yo la primera vez que visité Etiopía, en el año 1981, como te he dicho, Etiopía estaba alrededor, no llegaba a los 50 millones de habitantes. Ya eran unos cuantos. Pero en septiembre pasado, que visité por tercera vez Etiopía, ya iban por 101 millones. Ahí ya te puedes hacer una idea de cómo, aparte que no, las hambrunas efectivamente son cíclicas, no es todo el tiempo. Yo he estado ahora en época de lluvias y aquello era un jardín, o sea, no daba sensación de sequía ni de hambruna, ¿no? Ya. Otro de los aspectos que destacan a Etiopía es Haile Selassie. ¿Cómo se llama? Haile Selassie, sí. El Negus, sí. Los reyes y toda esa gente seguidora de toda esta historia. Porque ¿quién era este individuo? Estaba considerado como un dios. Mira, ahí los Rastafaris. Tú sabes que hay el movimiento Rastafari, principalmente en Jamaica. Entonces, se toma como referencia, ya que, como te decía antes, Etiopía ha sido un país que, si bien ha sido invadido varias veces, nunca ha sido colonizado. Entonces se tomaba como el propio carácter africano. Entonces los Rastafaris, que no sé si sabes que el Rastafari, Haile Selassie, no se llamaba Haile Selassie, tomó ese nombre como emperador, ya cuando fue emperador. Era un intrigante, era un sujeto que, eliminando de allí, poniendo de aquí, no sé cuál, se hizo con el poder, con el trono de Etiopía, ¿no? Pero Haile Selassie se llamaba Tafari Makonnen. Tafari Makonnen era hijo de un ras. Ras es como, digamos, un título nobiliario, de un señor, vamos a llamarle feudal por compararlo de alguna manera, y entonces su padre era Ras Makonnen. Entonces él se llamaba Ras Tafari Makonnen, y de ahí viene lo de Rastafari. ¿Y por qué los Rastafaris de ese lugar tan lejano en América se centraron en ese país de Por eso, de precisamente porque era el más auténtico, el que menos había sido polucionado por el colonialismo.
era propiamente África, aparte que tiene una historia. Etiopía tiene grafía propia, cosa que no ocurría, yo que sé, que no ha ocurrido en África prácticamente nunca. Ha sido la cultura oral siempre, ¿no? Y sin embargo, Etiopía tiene su grafía propia, que incluso su latín propio, que también el Gez, ¿no? Entonces tenía todas estas características, y aparte, bueno, pues lo de la reina de Saba, que se supone que tuvo una noche graciosa con Salomón, la cual nació Menelik primero, y esa fue el origen de la estirpe. Este fue el que trajo la alianza Axum, ¿no? Que cuando quieras traer aquí a este hombre, que yo no vendré, porque no voy a discutir, ¿no? Tienen también bebidas especiales. Cuando yo recuerdo que estuvimos allí, nos ofrecían el café, pero luego... Bueno, el café, efectivamente. El café, el origen del café es Etiopía. Ajá. Hay una región que se llama Cafa. Hay una historia muy bonita de cómo, es leyenda, ¿no? Cuéntanos si quieres. De cómo surge el café, ¿no? Resulta que había un chaval que cuidaba, pues un pastor, que cuidaba sus cabras en el campo, y cerca en los campos que eran propios de los monasterios cristianos ortodoxos coptos etíopes, que es como la religión de allí, ¿ves? Otro elemento diferencial. Entonces, este chico pues estaba en el campo viendo pastar a su ganado, a sus cabras, y veía que en cierto momento las cabras comían de cierto arbusto, de ciertas plantas, y que se ponían muy contentejas. Y se ponían a saltar y a dar vueltas, y bueno, nunca mejor unas cabras locas, evidentemente. Entonces fue este chico al monasterio y decir, bueno, es que me estoy encontrando con este fenómeno, que las cabras no me hacen caso, que cada una va a su bola y tal y cual, que realmente se estaban poniendo nerviosas, ¿no? Entonces, los monjes del monasterio, digo, bueno, pues traenos esas semillas, esos frutos, y lo vemos. Y entonces lo probaron también, hicieron sus procesos, sus tuestes y demás, y vieron que en las largas liturgias de los coptos, resulta que aguantaban muchísimo, aguantaban toda la noche sin dormir. Tomando el café. Es lo que y luego está el cat, pero el cat, bien, es un poco más complicado, es ya un poco... Como una planta de poder, una bebida que te utilizan para... Un estimulante. Y lo comen, lo toman de tal manera que incluso a mí, en el segundo viaje me contaron que, bueno, una persona que me lo dijo allí, un testimonio, que adormece de tal manera que un hombre, un consumidor de cat, pues resulta que sin darse cuenta se estaba comiendo la lengua. ¿Sí? Sí, con lo cual... Pero lo consumen muy a menudo ellos, ¿no? Parece ser. Sí. Se consume mucho en Yemen también. Ya. En Yemen pagan fortunas por comprar, por importar el cat. Ya. La religión más antigua, la religión... Bueno, la religión en el origen... Cristianismo, me refiero. Si hablamos del cristianismo a partir del siglo IV... había que ver el concilio de Calcedonia, los hombres, es mucho más largo esto, pero bueno, nos encontramos con una religión que viene un poco influida desde Alejandría, que es el cristianismo copto, pero aquí toma unas características muy primitivas. Los ritos son muy primitivos, son eternos, duran muchísimo, y entonces ese es aproximadamente casi el 50% de Etiopía es cristiana copta, alrededor de un 30 o 35% es musulmana, y el resto se lo reparten animistas, protestantes, incluso católicos, que están en el 0,8%. Entonces la iglesia cristiana ortodoxa copta tiene mucho poder, y si luego hablamos del tema del Nilo, te podría contar yo ahí cosas, ¿no? Lo vas a hacer. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Antonio Picazo esta noche queríamos hablar de las fuentes del Nilo, pero nos hemos ido un poco por las ramas de Etiopía, aunque hablaremos ahora dentro de un momentito de ello. Addis Abeba, qué ciudad tan tremenda, ¿verdad? Sí, hace muy poco que he estado, y entonces es que resulta que aparte de sus características, todo el mundo confluye ahí, como en una gran ciudad, ¿no?
Es la ciudad mayor y más importante, aparte de la capital, claro. Y me la he encontrado con que me la están haciendo moderna, con lo cual me la están desde unos edificios. Es lo único que me he encontrado diferencial en cuanto al progreso de Etiopía. Porque dicen, bueno, es que es un país emergente como otros de África. No, me lo encontré igual. Me lo he encontrado igual de pobre o de buscarse la vida, con más habitantes. Y Addis Abeba, efectivamente, pues es que hay unos edificios, unos hoteles, hay pijerío incluso en Addis Abeba. Entonces, pues dicen que habían montado, que iban a montar, tenían el proyecto de montar gran parte de los organismos oficiales africanos, tenerlos allí. Sí, porque ahí está la sede de la Unión Africana, está la sede. Entonces... Vale, dejamos la ciudad, nos vamos rápido. Sí, salimos de mejor. La ciudad. Nos vamos a La Libela. Cuando estuvimos allí nos contaron la historia de que era una copia, luego vamos a las fuentes del Nilo, era una copia de Jerusalén. Qué curioso sitio ese, ¿verdad? Sí, como entonces los caminos estaban muy complicados para hacer la peregrinación hacia Tierra Santa, pues entonces en La Libela pues se montaron una réplica. Bueno, tiene más complicado porque todo está en función de los sueños de La Libela. Es la única parte de la historia de Etiopía que no son de los orígenes de, como decíamos antes, de Menelik, ¿no? No es del origen, no es Amara. Entonces hay un espacio de años ahí, siglo XII, siglo XI, entonces en el que un rey llamado La Libela, precisamente... Tiene un sueño, ¿no? Tiene un sueño, entonces en el que dicen que donde se ve que hay una serie de abejas, una colmena de abejas que rodea cuando él era un niño, y entonces La Libela parece ser que significaba eso, ¿no? Las abejas dicen que eres rey, ¿no? Entonces él construyó el complejo de 11 iglesias en La Libela, todas cinceladas y hechas en roca. Increíble ese lugar. Sí, sí. Actualmente la mayoría pues están cubiertas porque se está protegiendo, pero está la famosa iglesia de San Jorge, que es esta cruz, cruz griega. Y a mí me interesa, es la segunda vez que iba a La Libela en este caso, ¿no? Pero a mí me interesaba no tanto las iglesias, que bueno, es un monumento más, está bien, interesante, histórico, todo lo que quieras. Son iglesias en activo, ahí se hacen ritos, se hacen misas, en fin, todo. A mí lo que me interesaba son las galerías y los pasadizos que hay entre las rocas. Eso te iba a decir, increíble, ¿no? Que están los monjes, están leyendo sus libros religiosos y tienen el mismo color que la roca. Con lo cual a veces no los distingues, por las vestiduras sí, pero la cara y las manos son entonces unas fotos impresionantes en ese sentido. Y luego esos pasadizos, es como caminar por unos callejones pues de otro tiempo, ¿no? Y se dice que se construyó para evitar que los peregrinos tuvieran que ir hasta Jerusalén, que es una copia de Jerusalén, que está el río Jordán. Está el río Jordán, que está más seco que... está completamente seco. Está la tumba de Adán, por ejemplo, también, ¿no? Entonces se hace como... si ves el plano, ves la planta de las iglesias, pues sí, fue un sustituto, un sucedáneo de lo que fuera una peregrinación a Jerusalén. Vale, pues nos vamos a lo que te ha traído aquí a hablar de, primero, una tribu. Hay un montón todavía de etnias, ¿no?, que viven de... Todavía, en Etiopía también, ¿ves? Otro elemento, aunque en este caso ya se puede estar en relación con otros grupos y otros pueblos de África, pero aquí hay muchos, en el sur sobre todo, más o menos polucionados por el turismo, pero hay muchas tribus. Y una de las cosas que me interesó de visitar a esta tribu o estos poblados, que son los Gumuz, que son un pueblo que está al norte del Nilo Azul. Siempre vamos a hablar del Nilo Azul, que es el que nace y recorre parte de Etiopía, ¿no? Entonces, en este grupo, los Gumuz, me fue muy interesante porque no los conocía prácticamente nadie. A mí me los descubrió... ¿Sí? Precisamente el que me descubrió la figura del descubridor, fue el descubridor del descubridor de las fuentes del Nilo Azul, que era un español, Pedro Páez. Entonces, este hombre, que es un misionero comboniano, tiene varios libros, me habló y tal, y me interesó ir, y efectivamente fue una experiencia humana interesante. Los Gumuz viven al norte, dices, del río Nilo. Sí, al norte, en la región de Beni Sangul.
¿Cómo son? ¿De qué viven? ¿Sí, ya están transculturizados, es decir, ya están vestidos a la occidental? Hombre, vestidos a la occidental, una cosa es que van con harapos, que es como va la mayoría de los grupos étnicos auténticos de África. Van con harapos, no llegas a ningún sitio, no descubres nada porque están descubiertos y tienen su historia, ¿no? Pero tienen han estado muy machacados, muy perseguidos, porque por un lado los perseguían para captarlos, para aprisionarlos como esclavos por parte de los Amara, que siempre ha sido la etnia dominante. Que también están en Etiopía. Sí, la mitad norte es los Amara. De hecho, el idioma oficial, o uno de los idiomas oficiales, pero que es el más difícil, es el amárico. Entonces, y por un lado los perseguían los Amara para captarlos, para llevárselos como esclavos, y por otro lado desde Sudán, o sea que le caían por todos sitios, ¿no? Entonces esto les hace un poco refractarios, teóricamente no son muy amistosos, no son muy hospitalarios. Lo que pasa que, bueno, esto es como siempre, cuando me preguntan a mí con qué idioma te entiendes con los diferentes pueblos que tú visitas. Digo, con uno muy sencillo, y que lo sabemos todos si queremos, ¿no? Que es el respeto. No hay que hablar, hay que respetar. Bueno, y entonces estuve varios días en diferentes aldeas y poblados de los Gumuz que todavía conservan, aunque efectivamente ya hay misiones allí y que se está construyendo la gran presa del Renacimiento, la presa en el del Nilo, ¿no? Y entonces pues pasan camiones, o sea que ellos tienen contacto. Lo que pasa es que todavía siguen con algunas costumbres enquistadas, entre comillas, propiamente, como son, pues no sé, sus formas de vida, que son agricultores y pequeños ganaderos, y luego, además, pues tienen las costumbres pues ya sociales y tienen su religión, su propia religión. Uh-huh. Y lo que tienen también es hechos como es, por ejemplo, y que da problemas, como es los matrimonios por intercambio. ¿Cómo era eso? Los intercambios, o sea, llegan unas familias, se acuerdan un matrimonio entre una chica y un chaval, y entonces efectivamente, muy bien, el chico se va al poblado de la chica, ¿no? Pero tienen que, porque se queda una mano de obra menor, menos en la... Hay una plaza libre en el otro poblado donde ha salido el novio. Se queda una plaza libre, ¿no? Y entonces lo que hace es que una hermana de la que se va a casar se tiene que ir al poblado donde se casa con el cuñado de su hermana. Es un poco complicado, pero eso ocurre así, con lo cual a veces, y últimamente más, pues se producen suicidios o se fugan, ¿no? O sea, son el intentar casarse por amor, pero eso en las culturas un poco primitivas o culturas un poco, vamos a llamar, no desarrolladas, pues claro, a nosotros nos parece un horror, pero cuando media la subsistencia antropológicamente, y tú lo sabes, hay que mirar eso con un poquito más de respeto, aunque sea muy cruel muchas veces. Ya. Misa Yamba, que es el dios supremo. Son los dioses, sí. Los misas son del maíz, del agua, y sí, tienen su seguimiento. Y entonces hay sus tabúes, por ejemplo, las mujeres no pueden menstruar dentro de la casa, no pueden parir dentro de la casa. Bueno, todo la función ecológica de la antropología, ¿no? Uh-huh. ¿A ti te aceptaron y te invitaron a... ¿Cómo se llama la bebida que tienen? El Kea. Kea, sí. Yo no soy partidario de eso dice, donde vieres a lo que vieres. No, eso me parece a veces incluso un poco cazurro. Pero en este caso, claro, yo llegaba a las aldeas y me ofrecían Kea como un símbolo, como un signo de aceptación. Entonces, bueno, que no pasa nada. Si por muy pureta o puritano que sea como soy yo, pues no pasa nada. Entonces, sí me ofrecían la que está hecha a base de mijo o sorgo. Entonces, es como vamos a compararlo como una cerveza, que si la tomaran fría, estaría bastante buena. Lo que pasa es que se toma caliente del clima, ¿no? O sea, entonces, no es ligeramente alcohólica, puedes beber.
y en cantidades modestas, pues no pasa nada. Incluso le dan quea a los niños y a los bebés, ¿eh? O sea, yo he visto a los bebés tomar quea que es como si tomaran un botellín. Pero bueno, es un poco menos grados que un botellín de cerveza. Lo que pasa es que esta gente, tanto en mercados, en fiestas o en reuniones, pues no toman botellines, toman jarras. Se ponen hasta arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí? No, me iba yo un poco, me equivocaba un par de veces por el camino, ¿no? Y pues, yo no bebo mucho y no quería beber mucho, pero claro, tú acabas bien. Y como decimos en Albacete, ¿no? Salí un poco contentejo. ¿Es fácil para un blanco llegar a esos poblados? ¿Cómo son las carreteras ahí? ¿Carreteras? ¿Hay caminos? Las carreteras son infames y eso que ahora se han arreglado un poco las carreteras para que puedan venir los camiones de una empresa italiana que es la que está haciendo la presa. Pero lo que es las carreteras y los caminos, las carreteras horribles, o sea, eso, bueno, pero esto es lo que hay, ¿no? Yo hago fotos de esas carreteras porque de eso es de lo que tengo que hablar y de eso es lo que tengo que presumir. Yo me hago fotos delante de los hoteles infames que yo visito, a veces no por masoquismo, sino porque no hay otra cosa, ¿no? Entonces esas carreteras están mal, llenos de baches, llenos de barro, con muchísimos socavones y tal. Y luego están los caminos que esos normalmente ya se hacen a pie, ¿no? Los del interior, que en época de lluvias, pues acabar de barro, pues hasta la rodilla. Incluso a veces yo tuve que cruzar algún que otro río, pues entrando a saco en el agua, ¿eh? Sí. Entonces... Llegas al poblado y los animales duermen y viven con la gente. Sí, las cabras y las gallinas duermen están casi todo el día dentro de la casa. Bueno, están circulando por allí, pero por la noche toda la familia, incluidas las animales incluidos, pues y ya, mientras que hacen la cerveza, la quea y todo esto, pues sí, duermen en la casa familiar. Son chozas, son cabañas, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay algún tipo de ritual de sangre? ¿Hacen sacrificios con sangre? No. Ten en cuenta que yo estuve unos cuantos días, pero no muchísimos días. O sea, yo vi un poco desde una observación más las lecturas que yo podía tener. Pero, claro, no me puedo comparar con este amigo misionero, Juan González Núñez, que es el que ha estado muchísimos años con ellos y entonces el que puede escribir porque ha observado cosas de todo tipo. Yeah. Y sobre todo ritos y tabúes y cosas de este tipo, y cosas buenas y cosas malas, y en fin, todo eso. Yo he sido una observación, vamos a llamar, de primer contacto. Yeah. Entonces sí, todo esto que te estoy contando, la mayor parte de las cosas las vi. Pero claro, hay unas cosas, yo no vi un suicidio, yo no vi... Yeah. La justicia de sangre, o sea, a veces los conflictos se resuelven matándose, o sea, y eso no lo vi yo, claro, evidentemente. Se tiende a que eso ya no sea así porque se les está agrupando a los gumuz hacia la carretera para que estén, por un lado, más controlados por el gobierno, pero por otro lado que también para que tengan acceso a cosas que van a... Poca gente, a veces hemos hablado de este personaje, que si fuera americano habrían hecho, yo qué sé, 1000 series. Si fuera yanqui, si fuera francés, si fuera alemán... Un español que, además, ¿de dónde era? ¿De Olmeda? No, de aquí, de la provincia de Madrid, de Olmeda de las Fuentes. Olmeda de las Fuentes, un pueblecito de aquí al lado, que se va a África a evangelizar, y el tipo descubre las fuentes del Nilo Azul, y muy poca gente lo sabe. ¿Era jesuita o...? Sí, jesuita. Jesuita, sí. 1618, misionero jesuita Pedro Páez. Vale, cuéntame, ¿tú quieres hacer esa ruta de...? Sí, yo quería hacer esa ruta vamos a llamarle, no como un homenaje formal, sino un homenaje hacia la injusticia, ¿no? Que efectivamente, como dices, si hubiera sido de estas nacionalidades, tendríamos series de televisión, tendríamos un montón de libros, tendríamos películas, se les conocería, pero es que era español, entonces ya la hemos fastidiado. Entonces, yo le quise hacer... no exactamente, pero vamos a llamarle un homenaje simbólicamente por todas las injusticias que ocurren con los grandes viajeros, exploradores y descubridores que ha tenido siempre España. Aquí se pierde, todo el interés del mundo por Shackleton, por Nansen, por los descubridores anglosajones que por otro lado hacían excelentes viajes, ¿no? Pero los españoles que tenemos un catálogo de conocidos y desconocidos. Entonces, y este hombre tenía el presupuesto suyo de viaje, eran los que me gustan a mí. En mi libro de Viajeros Lejanos, lo digo, mis personajes favoritos son aquellos que descubrieron cosas a su pesar, que fueron al sitio,
sin el objetivo de descubrir, en este caso, las fuentes del Nilo. Pedro Páez era un misionero, él quería, convertir a la mayor parte. Claro, como los jesuitas no han hecho siempre, los jesuitas no han ido convirtiendo a negritos, ni cristianizando a negritos, allí, pues no, ellos iban siempre a la cabeza. Siempre lo han hecho así. Entonces iban a la cabeza, iban al emperador. Convirtiendo al emperador, convertíamos el resto de la población. Bien, pues este hombre estaba se hizo muy amigo de Susinius, un emperador de aquella época. Entonces, este hombre, pues, en una de las correrías y de las campañas que hacía Susinius, en una de esas partes, él descubrió las fuentes del Nilo Azul, que estaban en una zona pantanosa, que siguen estando así. Entonces, una vez que llegas a ese sitio, ahí la gente se cree que solamente hay una fuentecita, un chorrito, que por cierto se lo han apropiado el clero copto, ¿no? Ahora nos cuentas esa historia. Ahora hablamos de eso. Pero en esa zona tiene diferentes surgencias. El Nilo nace un chorrito aquí, una surgencia allá y tal, hasta que van formando arroyuelos, arroyitos, y hasta que se va formando un río un poco más serio, que ya luego, conforme va, en fin, lo que hemos dicho antes, ya va recorriendo en su camino hacia Sudán, ¿no? Entonces, pero si ahora es difícil llegar a esos sitios, ¿cómo sería en 1600 y pico, no? 1618, fíjate. ¿Cómo sería llegar hasta allí? El 21 de abril de 2018, este año que acabamos de pasar, se cumplieron los 400 años del descubrimiento de tal, y no se ha enterado casi nadie. Sí. No se ha enterado. Yo estuve en su pueblo ese día, porque hicieron una pequeña fiesta, y entonces yo le preguntaba al alcalde, bueno, ¿va a venir alguna autoridad, alguna representación? Ni gobierno, ni Comunidad de Madrid, ni universidad, nadie. Qué pena. Nadie. Entonces, sí, yo lo pasé muy bien, pero es lamentable. 400 años del descubrimiento del Nilo Azul, cuando todo el mundo conoce a Speck, que descubrió, y luego resulta que no lo descubrió, las fuentes del Nilo Blanco, en este caso. Livingstone y toda esa panda. O Livingstone y toda esta gente. Nuestro modesto homenaje desde aquí a Pedro Páez. Efectivamente, sí. Luego estuviste, ahora me vas a contar lo que pasaba en esas fuentes del Nilo Azul, estuviste en su casa y estuviste... Bueno, en su casa, dicen que su casa, está demostrado que no era su casa, en Bajardar. Sí, es un edificio de aquella época, y parece ser que era un edificio como una casa de jesuitas, ¿no? Pero parece ser que esa casa se construyó unos cuantos años después de la arqueología dice que cuantos años, creo que Pedro Páez no estuvo allí nunca, como no estuvo el Arca de la Alianza en su sitio, y eso lo discutiremos en otro momento. Lo discutiremos, sí, me voy a formar. Vale. Y lo que sí visité también fue donde se supone, en Gorgora Nova, que es una parte, está en la parte norte del lago Tana, donde en su día había una casa de jesuitas y una iglesia y el palacio de Susinius. Entonces, Pedro Páez se supone que está enterrado, murió en 1622 y era un gran intelectual, sabía un montón de idiomas, escribió un libro muy interesante, un poco pesado, pero muy interesante, que era Historia de Etiopía. Era un intelectual, era un gran... Y además tiene una vida increíble para hacer películas a tope y series. Una vida de aventura y de sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se supone que está enterrado allí, en Gorgora Nova. También estuve allí. Y bueno, pues visitando porque no se ha encontrado nunca sus restos. Y estuve visitando la zona, las ruinas, donde me pegué 2 estupendas galletas, 2 tortazos, porque ya no soy el mismo de antes. Soy demasiado mayor para la aventura, pero demasiado joven para el balneario, ¿no? Pedro Páez, nuestro modesto homenaje hacia él, el descubridor de las fuentes del Nilo Azul. Es el palacio que mandó construir el Marqués de Cerralbo. Entra en los museos con Radio Nacional. Fahrenheit 451. Lee libros en Radio Nacional. Radio Nacional de España. Escucha música en Radio Nacional. Posibles. Gana un premio en Radio Nacional. No os pido que permanezcáis entre 4 paredes. Súbete a las tablas en Radio Nacional. ¿Y el equipaje? En el hotel. Disfruta del cine con Radio Nacional. ¿Pero por qué no te quedas aquí? Un mundo de cultura. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y con Antonio Picazo hablando de un país fascinante. Casi terminamos. Las fuentes del Nilo Azul. Yo cuando estuvimos allí, me gusta contar historias mías, nos dijeron que ahí nacía el lago Tana, una catarata impresionante que salía del lago Tana. Y ese decían que era el nacimiento del Nilo Azul. No. El Nilo Azul nace un poquito más arriba. Unos 70, casi 100 kilómetros al sur del lago Tana, ¿no? Lo que tú dices son las cataratas de Tisisat. Lo que pasa que son mucho más vistosas que las fuentes reales del Nilo Azul, pero ahí no nace. Está cerca, todo eso, está en la salida, unos cuantos kilómetros de la salida del lago Tana, pero no, las fuentes están en un lugar que se llama Guixabay y bueno... Como dices tú, son surgencias que están en diferentes sitios y que lo habían... debajo de la pradera, de unas campas que hay allí, hay agua, o sea que ese es realmente el Nilo, porque se nutre de montañas de alrededor. Entonces hay un lago debajo de esa campa, ¿no? Entonces van surgiendo. Entonces una de esas surgencias se la ha apropiado, diciendo que es la única fuente, se la ha apropiado el clerocopto, y resulta que claro, como se la ha apropiado y es suya, pues entonces ya ha manejado la cosa así para que ese sitio, entramos ya si quieres, hablamos. No. Entramos, entonces han construido una caseta bastante cutre, por cierto, pequeña, donde la gente baja, los peregrinos bajan muy pocos escalones, donde van a tomar los baños, en una parte los hombres, en otra parte las mujeres, pero solamente los cristianos coptos, antes sí se puede, pero ya hace mucho tiempo que ya no pueden, los herejes como nosotros ya no podemos bajar ahí. Entonces se ha apropiado. Esta fuente es mía. Entonces, ¿qué pasa? Espera, el agua del Nilo está... del Nilo está considerada como sagrada también. Sí, es sagrada y curativa. Y curativa. Bueno, eso es bien, esa es la etiqueta que, bueno, pues hay que vender esta moto, ¿no? Muy bien, pues nada, pues se vende. Entonces, vamos a suponer que es curativa, porque si la gente ya va, se lo cree y se cura, pues para mí, mira, es curativa, estupendo, ¿no? Pero... qué descreído eres. Sí. No, pero no te creas, me pillas en mi etapa moderada, Vaya. O sea que no. Sigue. Bueno, pues a lo que te decía, ¿no? Entonces, efectivamente, llegaban los peregrinos, llevan con sus bidones, estos bidones amarillos que son tan característicos de África, donde hay verdaderas filas de bidones para coger el agua de esta surgencia que está dentro de la casita esta, ¿no? Bien. Entonces, una de las propiedades de esta agua es que resulta que que cura la locura. ¿Cura la locura? Cura la locura. Y resulta que, claro, yo llegué allí, bajé a la campa, pues un desnivel que hay allí, intentando pasar a la caseta esta. Bueno, no pasaba, pero luego las urgencias, ibas por detrás de esta historia y las veías, no hay ningún problema. Había cabras, había vacas, bueno, tengo fotos de eso. Entonces... claro, llegó un momento que había allí como 300 o 400 peregrinos que habían llegado pues a estas fuentes, y en cierto momento me vi rodeado de locos, sí, de enajenados. Recuerdo una chica guapísima, por cierto, muy bien vestida, con mucho gusto y tal, pues con unas convulsiones en el suelo, arrastrándose. Cuando se le pasaba el ataque, sus amigos o la gente o sus amigas que iban con ella pues la levantaban, pero 50 metros más para allá le volvía a dar otro ataque. Y claro, entre aquella gente, pues no oías nada más que gritos. Aquí uno, aquí otro, estaba lleno de enajenados aquello. De hecho, un pirado de estos, pues resulta que venía a atacarme. Y venía, bueno, nunca sabes, con un loco donde... ¿vale? Entonces, afortunadamente lo cogieron, lo agarraron alguna gente que había por allí y lo apartaron y se lo llevaron, ¿no? Pero era ciertamente impresionante estar metido en una cierta masa de 200 o 300 personas, gritos continuos, convulsiones... pero gritos de estos de locura, no de fanatismo, no, de locura, de gente que estaba enferma. Pues habían ido a curarse, los habían llevado para eso. Entonces, lo que me aconsejaron es que me fuera de allí. ¿Y te fuiste? Y el conductor que llevaba yo, porque yo me movía con un coche alquilado, el coche estaba más asustado, o sea, el conductor
en su coche, que no se movía en ningún momento, estaba más asustado que yo, porque pensaba que le iban a destrozar el coche. Estaba en un ambiente hostil, mal encarado. Y entonces estuve un rato, el rato suficiente para decir que he estado en las fuentes del Nilo Azul y me marché, ¿no? Me marché un poco, en fin, con un sabor amargo, ¿no? Pero a pesar de todo ello, Antonio, merece la pena, ¿verdad? El viaje merece, siempre merece la pena viajar. Absolutamente. Pero viajar a las fuentes del Nilo Azul, sobre todo, también ahora. Viajar es una fuente más cultural, como es la lectura, como es el cine, como es la conversación. Y el viaje, lo que pasa es que tiene el componente integral, de que lo tienes todo eso. Claro, hablo del viaje independiente, el viaje propio, y aún así yo me quejo de que a veces, pues vale, pues que si eres turista, pues eres turista, pero generalmente ser turista o ser viajero no es una manera de viajar, es un talante en la vida. Forma de contacto contigo, ha sido un placer que hayas estado en el programa. Forma de contacto, nuestros oyentes. Bueno, pues yo tengo un blog que es de crítica de literatura de viajes, que se llama La Caverna Viajera. La Caverna Viajera. La Caverna Viajera, donde ahí sí soy un poquito albaceteño pendenciero. Y nada, pues si alguien se interesa por contactar conmigo o por un libro mío, vosotros le doy mi teléfono y no hay ningún problema. Y mi correo. ¿Y en Facebook, en Twitter estás? ¿O en Facebook? Sí, en Facebook estoy en Instagram y en Twitter, como no acabo de entenderlo, pues no estoy. Esta noche, en Espacio en Blanco. Bueno, está totalmente atestiguado, por supuesto, la creencia en el mundo del más allá de los tartesios. Lo que pasa es que la religión tartesia, volvemos a hablar de lo mismo, es que siempre es un proceso de sincretismo entre la religión de estos tartesios, de estas poblaciones autóctonas, que tenían un tipo de religión de tipo animista, y también con la religión fenicia, que tenían una concepción del mundo sobrenatural mucho más elaborada. Precisamente los fenicios van a introducir sus principales dioses. Nos referimos a Melkart, que en el mundo griego es Hércules. Es un dios que le dedican un santuario en Cádiz, un dios solar, que le ofrecen sacrificios, algunos cruentos. Es un dios protector de la navegación y también un dios civilizador. A mí me recuerda mucho al caso de Osiris. Y la otra gran divinidad importante es Astarte, ¿no? La diosa de la fertilidad, que también se asocia con la diosa Afrodita. Y tumbas, claro, también, sobre todo a partir del siglo VIII a.C., tenemos una gran abundancia de necrópolis, en donde incluso se han logrado detectar sacrificios humanos que te están dando a entender la creencia en el más allá. Dejamos atrás esas tierras sagradas de Etiopía y esos misterios que hemos analizado y termina nuestra primera hora. Detenemos nuestro viaje por ahora. Enseguida, tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos con más propuestas. Una de ellas es ir a la búsqueda de civilizaciones legendarias, por ejemplo, tartesos. Los invitados especiales vienen para darnos algo de luz sobre ello y además nos iremos a buscar misterios en nuestros cielos. Redes sociales abiertas, Facebook, Twitter, Instagram y Blanco Radio, esperando vuestras comunicaciones y nuestro WhatsApp 633 44 8816. No os vayáis, que regresamos tras las noticias. Hay mucho misterio todavía para descubrir.